Buenas noches, estimados amigos. El día de hoy vamos a abordar un tema que viene generando mucho comentario últimamente, sobre todo a nivel periodístico. Se vienen emitiendo artículos y opiniones respecto a la fiscalización electrónica que va a iniciar la SUNAT a partir del ejercicio 2018. En definitiva, ya este tema de la fiscalización electrónica ya ha sido incorporado en el Código Tributario hace algún tiempo. Sin embargo, hasta el momento la Administración Tributaria no ha hecho uso de este mecanismo que ya se encuentra debidamente regulado a nivel del código, a nivel del reglamento, del procedimiento de fiscalización y a nivel de la resolución de superintendencia que establece las pautas para llevar a cabo este procedimiento de fiscalización. Sin embargo, la Administración Tributaria, como decía hace un momento, a través de diversos medios periodísticos, viene indicando que el ejercicio siguiente, es decir, a partir del 2018, se va a intensificar el uso o la aplicación de procedimientos de fiscalización de manera electrónica. Definitivamente es un cambio importante en materia de control y fiscalización, toda vez que actualmente las acciones de fiscalización que lleva a cabo la SUNAT son efectuadas de manera presencial, es decir, existe contacto o interacción entre el contribuyente y el funcionario de la Administración Tributaria, el agente fiscalizador encargado de llevar a cabo el procedimiento. Y este procedimiento se viene realizando ya sea en las instalaciones del contribuyente, en su domicilio fiscal, o ya sea en las oficinas de la Administración Tributaria. Sin embargo, este esquema tradicional de control y fiscalización que lleva a cabo la SUNAT a partir del año siguiente va a cambiar. Va a cambiar porque el contribuyente va a ser fiscalizado a través de este mecanismo electrónico. Todas las notificaciones van a ser a través del buzón electrónico que el contribuyente puede acceder, y corresponde que tengamos las medidas que el caso amerita a efectos de evitar incurrir en errores, ¿no? Y se termine afectando los derechos del contribuyente y sobre todo que se determine deudas importantes. En este cambio, si bien es cierto, facilita la labor de la Administración Tributaria, el control que viene llevando a cabo, podría en algunos casos reducir los derechos que el contribuyente tiene en el procedimiento administrativo. Entonces, vamos a ir analizando el procedimiento de fiscalización electrónico y vamos a ir dando los alcances al respecto. Como en todas nuestras transmisiones en vivo, ustedes tienen a la mano las diapositivas que yo también utilizo para estos efectos, y podremos guiarnos a través de este documento a efectos de hacer más didáctica nuestra presentación. Pues bien, vamos entrando entonces al tema. ¿De qué trata? Previo a entrar al procedimiento de fiscalización electrónico, vamos a dar algunos alcances sobre el tema del procedimiento de fiscalización. En principio, antes del año 2007, el procedimiento de fiscalización solamente estaba regulado a nivel de Código Tributario y estaba regulado como una facultad que tiene la Administración Tributaria para fiscalizar, ¿no?, la determinación efectuada por los contribuyentes. Y entonces el artículo 61, que hasta ahora se encuentra vigente, establece pues que la determinación tributaria efectuada por el deudor tributario o contribuyente está sujeta a verificación o fiscalización por parte de la Administración Tributaria. Sucede pues que en nuestro país, como ocurre en la gran mayoría de países a nivel mundial, la determinación tributaria, quien efectúa es el contribuyente. Es el deudor tributario quien, a través de la presentación de su declaración jurada,
determina cuál es el tributo que le corresponde pagar. Entonces, ejemplo, en el caso del impuesto general a las ventas, de manera mensual se presenta el PDTC 21, en el cual se establece cuáles son los niveles de venta al mes, se determina el IGB o débito fiscal, se deduce el IGB de compras o crédito fiscal y se determina el tributo mensual. Entonces, el contribuyente es el que determina el tributo. Sin embargo, esa determinación efectuada por el contribuyente se encuentra sometida a control y fiscalización por parte de la administración tributaria. ¿Por qué razones? Porque es posible que la administración tributaria, al momento de hacer la verificación de la determinación efectuada por el deudor, pueda encontrar que el contribuyente ha cometido errores en la determinación. Es uno de los supuestos que puede ocurrir. O en su caso, es posible que el contribuyente haya interpretado de manera incorrecta la norma tributaria e igual haya efectuado una determinación incorrecta. O incluso es posible que el contribuyente, digamos, de manera premeditada, ha incurrido en errores o incorporando saldos o créditos que no le corresponden a efectos de reducir su tributo a pagar. Entonces, por estas consideraciones, la determinación tributaria que lleva a cabo el contribuyente y que la comunica a la administración tributaria bajo declaración jurada, es decir, que los datos contenidos en esta declaración corresponden a la verdad, realmente van a ser siempre sujetos a verificación por parte de la administración tributaria. Entonces, en aquellos casos en los que la administración tributaria encuentre que existen inconsistencias, procederá a emitir la resolución de determinación que corresponda, comunicándole al contribuyente el tributo dejado de pagar, de corresponder. Entonces, esto es lo que dice el artículo 61 del Código Tributario respecto a la determinación tributaria. Bien, vamos avanzando. Luego, el artículo 62 establece cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria que le permiten verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es así que el artículo 62 del Código Tributario establece una relación de facultades o atribuciones que goza la administración tributaria con el objeto de verificar que, como decíamos, la determinación efectuada se haya realizado de manera correcta. Ahora bien, estas facultades, como así lo establece el Código Tributario, se ejercen de manera discrecional. Es decir, que es la propia administración tributaria que, en base al interés público, decide en qué momento, ¿no?, de qué manera y cuándo utilizar estas facultades, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, una de las facultades principales, que es la contenida en el numeral 1 del artículo 62, ¿no?, le permite a la administración tributaria exigir a los deudores tributarios la presentación y o exhibición de libros, registros, comprobantes de pagos y demás. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar a cabo la fiscalización. Entonces, todas estas facultades del artículo 62, del 6.2 del Código Tributario permiten, pues, que la administración tributaria pueda llevar a cabo esta verificación, ¿no?, y establecer si el tributo declarado por el contribuyente es correcto o no. Pues bien, sin perjuicio de lo que regula el Código Tributario, ya por el año 2007, a través del Decreto Supremo 085-2007, se incorporó el reglamento del procedimiento de fiscalización, que de alguna manera viene a ordenar en parte el desarrollo del procedimiento desde su inicio hasta su conclusión. Entonces, establece también cuáles son las etapas, los documentos, ¿no?,
que deban de utilizarse dentro del procedimiento de fiscalización. Y entonces es con el reglamento del procedimiento de fiscalización que de alguna manera la administración tributaria y el contribuyente cuentan con una norma que le permite establecer cuál es la forma en que la administración tributaria debe actuar, ¿no?, con la finalidad de seguir el procedimiento legalmente establecido. Este procedimiento ha sido modificado, se han hecho ajustes sobre todo para poder estar alineados con el procedimiento de fiscalización electrónica, toda vez que en el 2007, cuando se sanciona este reglamento, no existía la figura del procedimiento de fiscalización electrónica. Entonces este reglamento ha sido modificado, ha sido ajustado y actualmente ya contiene pues aquellos aspectos relacionados con la fiscalización electrónica. Asimismo, también el Código Tributario fue modificado en el libro tercero y ya actualmente en el Código Tributario, además de los procedimientos que estaban establecidos, que era el procedimiento de cobranza coactiva, el contencioso y el no contencioso, actualmente ya se incorpora en el artículo 112 el procedimiento de fiscalización. De tal suerte que a la fecha, la base normativa con la que la administración tributaria cuenta para poder hacer uso de las facultades de fiscalización están inicialmente recogidas en el Código Tributario, luego en el reglamento del procedimiento de fiscalización y de manera supletoria en aquellos aspectos que no están comprendidos en las normas tributarias, resulta siendo de aplicación la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, esta es, de alguna manera decía yo, la base jurídica, la base legal que tiene la administración tributaria a efectos de llevar a cabo el procedimiento. Conocer cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria resulta siendo importante en cabeza del contribuyente, toda vez que, si bien es cierto, las facultades le permiten a la administración tributaria realizar acciones con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria, sin embargo, de cara al contribuyente, las facultades resultan siendo un resguardo en favor del contribuyente, toda vez que éstas constituyen un límite al accionar de la administración tributaria. ¿Por qué lo digo? Porque es innegable que en el caso de las entidades del sector público, de las entidades conformantes del sector público, solamente pueden hacer aquello que la ley les faculta, es decir, se deben al principio de legalidad. ¿De acuerdo? De tal suerte que la administración tributaria, cuando actúa, cuando desarrolla sus procedimientos, hace uso de sus facultades, tiene que ceñirse estrictamente a lo que establece la norma tributaria. De tal suerte que si el contribuyente advierte que la administración tributaria excede o hace un uso indebido o aplica una potestad o atribución que no está en una norma legal, puede cuestionar el accionar del funcionario público, ¿no?, y podría hacer uso de la queja regulada en el artículo 155 del Código Tributario, que se formula ante el Tribunal Fiscal, sin perjuicio de otras acciones que el contribuyente pueda seguir con la finalidad de resguardar su derecho de defensa y el debido procedimiento. Entonces, en resumen, el hecho de conocer las facultades y atribuciones que cuenta la administración tributaria y saber del procedimiento, decíamos, tiene una doble dimensión. Por un lado, a la administración tributaria le permite accionar, y por otro lado, estas resultan siendo un límite que le permiten resguardar al contribuyente el velar por el estricto cumplimiento de las normas tributarias, ¿no?, a efectos de poder llevar un procedimiento legalmente establecido. Pues bien, teniendo esto como marco introductorio, vamos a comentar un poco cuáles son las acciones de fiscalización que lleva a cabo la administración tributaria. Es importante saber que la administración tributaria cuenta con una área que es el área de auditoría, que es el área encargada de llevar a cabo estos procesos o procedimientos de control y fiscalización. Sin embargo, el área de auditoría realiza una serie de acciones orientadas al control y fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias, pero no todas estas acciones
están enmarcadas dentro de un procedimiento de fiscalización. Tal es el caso que la Administración Tributaria hace cruces de información, por ejemplo, hace control de obligaciones formales, hace verificaciones por devolución y además realiza acciones inductivas, ¿no? O emite cartas inductivas o cartas de invitación, como le llaman. Todas estas no forman parte del procedimiento de fiscalización. De alguna manera, el procedimiento de fiscalización se puede diferenciar del resto de acciones que realiza la Administración Tributaria porque, concluido el procedimiento de fiscalización, la Administración Tributaria notifica al contribuyente una resolución de determinación mediante la cual pone en conocimiento el resultado de su labor fiscalizadora. En las otras acciones que realiza, que también lo realiza el área de auditoría, no se emite una resolución de determinación. Entonces, va ahí la recomendación a los contribuyentes, pues a veces el contribuyente confunde una acción inductiva con un procedimiento de fiscalización. Son dos situaciones totalmente distintas, como lo hacíamos notar en nuestra transmisión en vivo que hiciéramos hace algunas semanas, ¿no? Sobre el tema de las famosas cartas de invitación que emite la Administración Tributaria. Entonces, en estos casos, al ser acciones inductivas, nosotros decíamos simplemente lo que hace la Administración Tributaria es comunicarle al contribuyente que existe una inconsistencia en su declaración jurada, la cual ha sido determinada sobre la base de la revisión de información que posee la Administración Tributaria. Pero bajo ningún supuesto la Administración Tributaria, en el caso de acciones inductivas, emite resoluciones de determinación. Entonces, hay una marcada diferencia entre una acción inductiva, que es de alguna manera una acción voluntaria de parte del contribuyente de rectificar su declaración jurada, y aquella otra que se sigue a través de un procedimiento de fiscalización en el cual la Administración Tributaria verifica el correcto cumplimiento de la obligación tributaria y producto de ello emite una resolución de determinación. Entonces, por ahí marcamos la diferencia. Entonces, muy bien. Y ahora solo nos quedamos con lo que es procedimiento de fiscalización. De acuerdo al Código Tributario, el procedimiento de fiscalización, inicialmente se divide en dos tipos de procedimiento de fiscalización. Hay un procedimiento que se llama procedimiento de fiscalización definitivo y existe un procedimiento de fiscalización parcial. Sin embargo, el procedimiento de fiscalización parcial podríamos anotar que existen también de dos tipos: fiscalización parcial presencial, es decir, donde el auditor tiene interacción con el contribuyente, y el otro del que nos corresponde hablar el día de hoy, que es el procedimiento de fiscalización parcial pero electrónico. Entonces, por aquí hacemos la primera aclaración. Lo que trata nuestra conversación del día de hoy es sobre el procedimiento de fiscalización parcial electrónico. Vale decir que no existe, o el código no ha regulado, un procedimiento de fiscalización definitivo electrónico, no existe. Es decir, solamente la fiscalización electrónica se va a llevar a cabo a nivel de un procedimiento de fiscalización parcial. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos un poco a diferenciar cuándo es procedimiento de fiscalización definitivo, cuándo es parcial presencial y cuándo es parcial electrónico. Pues bien, yo dentro de las diapositivas que les he alcanzado, existe un gráfico en donde de alguna manera lo que se hace es establecer la forma en que la Administración Tributaria lleva a cabo un procedimiento de fiscalización presencial. Cuando yo digo procedimiento de fiscalización presencial, entiéndase procedimiento de fiscalización presencial definitivo y parcial. Ya, estos, tanto el parcial como el definitivo, tienen un mismo esquema de desarrollo, pero el de fiscalización electrónica tiene un esquema distinto. Por eso ustedes en estas diapositivas encontrarán que hay un esquema donde dice procedimiento de fiscalización de la SUNAT presencial, ¿no? Entonces, hacemos esta primera distinción entre procedimiento de fiscalización presencial, es decir, cómo se lleva a cabo, y más adelante explicaré el procedimiento de fiscalización electrónico. Como dije, cabe advertir
que el procedimiento de fiscalización presencial puede ser definitivo o puede ser también parcial. Pues bien, ¿cómo se inicia el procedimiento de fiscalización presencial? Con la notificación de la carta de presentación y de un requerimiento de información. La carta de presentación es aquel documento mediante el cual la Administración Tributaria comunica el inicio de la labor fiscalizadora o el inicio del procedimiento de fiscalización, establece el alcance de la fiscalización, es decir, qué periodo tributario se va a fiscalizar, qué tributo se va a fiscalizar, el tipo de fiscalización, si será definitiva o si será parcial. Además, si fuera una fiscalización parcial, en la carta de presentación se debe de indicar el elemento que va a ser materia de fiscalización. Así también en la carta de presentación se incluye el nombre o los nombres de las personas que van a tener a cargo el procedimiento de fiscalización, de los agentes fiscalizadores. Entonces, eso es carta de presentación, pero adjunto a la carta de presentación, que decía yo, comunica el inicio del procedimiento de fiscalización, se notifica el requerimiento de fiscalización. Y el requerimiento, que puede ser uno, a veces son dos requerimientos, es una relación detallada de información que le piden al contribuyente y entre otros se requiere la presentación y o exhibición de libros contables, comprobantes de pago, contratos, guía de remisión, estado de cuenta del banco, voucher de bancarización, constancias de detracción, una serie de documentación que la Administración Tributaria revisa con el afán de verificar si es que la determinación efectuada por el deudor tributario es conforme a ley. Entonces, notificada la carta de presentación y notificado el requerimiento de fiscalización, se da por iniciado el procedimiento de fiscalización. Cabe advertir que en el requerimiento de documentos que hace la Administración Tributaria, lo normal es que se establezca un plazo de presentación para que el contribuyente cumpla con entregar la información al agente fiscalizador. Normalmente estos plazos también son muy cortos, ¿no? Y es común que el contribuyente o el contador a través del contribuyente solicite prórrogas, ampliaciones del plazo, ¿no? Y entonces notifican el día de hoy una carta de presentación y un requerimiento para presentar información el día viernes. Y se está fiscalizando impuesto a la renta del año 2016. Entonces, el contador advierte que no va a poder cumplir con toda la información que están pidiendo en el requerimiento y lo que hace es pedir una prórroga. La solicitud de prórroga, que lo puede hacer cualquier contribuyente cuando está sujeto a un procedimiento de fiscalización, tiene plazos para presentar, ¿no? Entonces, la recomendación es que una vez llegado el requerimiento, al día siguiente se presente la solicitud de prórroga. Esa es la primera recomendación. Y la segunda es que cuando se solicite la prórroga, los motivos que sustentan la prórroga o la ampliación del plazo para presentar la información sean motivos relevantes, ¿no? Tales como, por ejemplo, que la información a ser presentada corresponde a un periodo cerrado, la información está archivada, no hay un área específica dedicada a atender al funcionario de la Administración Tributaria, la información solicitada es voluminosa, la cantidad de locales que el contribuyente tiene a nivel nacional son muchos y el traslado de la información va a demorar. O sea, da razones para que la Administración Tributaria pueda considerar otorgar la prórroga. Lo digo ¿por qué? Porque el otorgamiento de prórroga por parte de la Administración Tributaria resulta siendo o se rige sobre la base del principio de la razonabilidad, ¿no? Y siendo que cuando la Administración Tributaria encuentre motivos justificados, ¿no?, se establecerá un plazo adicional razonable para que se pueda cumplir con la entrega de la información. Sin embargo, podría ser el caso que el contribuyente solicite su prórroga, no motive adecuadamente a la solicitud de prórroga y la Administración Tributaria deniegue el otorgamiento de la prórroga. Y en ese caso tendrá que presentar la información en el plazo fijado en el requerimiento donde se solicita la información que va a ser materia de verificación o fiscalización.
A veces la prórroga es otorgada de manera parcial y a veces la prórroga es otorgada conforme el contribuyente lo solicita. Todo dependerá de cuáles son los argumentos que el contribuyente incluye en la solicitud de prórroga. De plano hay que descartar argumentos asociados como, por ejemplo, no puedo presentar en la fecha que me han pedido porque llevaba los libros de mi almacén al domicilio fiscal y me robaron en el taxi. Y presento una denuncia policial de robo de libros. O sea, no es poco creíble, además que el Tribunal Fiscal ya en reiteradas jurisprudencias ha señalado que las denuncias presentadas con posterioridad a la notificación de requerimiento de fiscalización, pues pierden todo mérito probatorio, ¿no? Entonces, no es recomendable recurrir a ello. Hay que ser bastante consciente de que al momento de solicitar la prórroga, los motivos por los cuales pedimos la ampliación sean motivos justificados y razonables para que se entregue una prórroga en relación al tiempo que realmente se requiere para presentar esta información. Bueno, un comentario aparte es que la administración tributaria, decía yo, cuando responde al contribuyente y acepta la prórroga, yo creo que la motivación que deba contener esta respuesta tal vez no sea muy, digamos, no tan detallada, pero si la administración tributaria deniega la solicitud de prórroga y el contribuyente ha presentado causas justificadas, entonces la carta con la que la administración tributaria deniega o otorga la prórroga de manera parcial debe estar debidamente sustentada, porque suceden casos donde el contribuyente justifica la prórroga y la administración tributaria en un párrafo, ¿no?, comunica que la prórroga es denegada. En ese caso, esta carta evidentemente carece de un requisito esencial de los actos administrativos, ¿no?, que es el tema de la motivación. Entonces, un requisito de validez esencial, decía yo, el cual puede dar pie a que el contribuyente pueda cuestionar o pueda ir en vía de queja al Tribunal Fiscal cuestionando que no ha sido otorgada la prórroga, aun cuando ha presentado razones y ha adjuntado medios de prueba que sustentan sus razones, y la administración tributaria no ha motivado adecuadamente su respuesta. Yo creería que el plazo o la ampliación de plazo o el otorgamiento de prórroga por parte de la administración tributaria debería ser siempre en todos los casos. No entiendo cuál es la razón que la administración tributaria no deba de otorgar la prórroga. Pues si el contribuyente requiere plazo para poder presentar su información, la administración no debería negarle la prórroga. Yo creo que esto tiene una raíz o un origen en el control de tipo policíaco que hace la administración tributaria, en la medida que la lógica de esto es que si yo le doy más plazo al contribuyente, él va a tener más tiempo para arreglar sus cosas. Yo creo que eso no corresponde, es un razonamiento desfasado. Yo creo que la administración tributaria siempre debería otorgar las prórrogas al contribuyente para que pueda entregar la información conforme se le está solicitando. ¿Por qué lo digo? Porque si no se le otorga la prórroga al contribuyente o no se le otorga en la cantidad de días que él ha solicitado, las consecuencias pueden ser graves. Porque si estamos hablando de un contribuyente que es fiscalizado por el régimen general, vencido el plazo y el contribuyente no presenta toda la información, entonces la administración tributaria le va a aplicar una sanción por haber cometido la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario, que corresponde a una sanción de 0.6% de los ingresos netos. Es decir, y esta tiene un límite de 25 unidades impositivas tributarias. Estamos hablando de un poco más de 100.000 soles. Entonces, por no presentar un documento, por no presentar un libro, por no presentar una factura, el contribuyente se hace acreedor a una sanción que podría llegar hasta un poco más de 100.000 soles. Entonces, lo cual me parece desproporcionado, irracional, no se le debería aplicar al contribuyente a sanciones tan drásticas, toda vez que ¿cuál es el propósito, cuál es la finalidad que se persigue cuando la administración tributaria emite un requerimiento? El propósito o la finalidad es que el auditor tenga la información para que pueda llevar a cabo su revisión. Entonces, si yo me pongo en el supuesto siguiente, llega el auditor, el contribuyente entrega la información, pero hay un talonario de comprobantes de pago, de guía de remisión que no lo encuentra, o se ha traspapelado, o hay un contrato que no está en el momento que llega el auditor a revisar. Se presentó toda la información, pero porque falta el contrato, o porque falta la guía de revisión, o porque falta una factura, o es más, porque falta un estado de cuenta bancario,
el contribuyente se hace acreedor a la aplicación de esta sanción. Esto no me parece adecuado. ¿Por qué? La finalidad se está cumpliendo. El auditor puede llegar a cabo su revisión. Es más, el día que el auditor llega al local del contribuyente, al domicilio fiscal, a revisar esta información, ese día no revisa toda la información. O sea, tranquilamente el auditor puede empezar revisando la información que el contribuyente le otorgó y al día siguiente o cuando el contribuyente obtenga la información, pueda ser otorgada. Yo creo que así como se han eliminado varias infracciones de nuestro Código Tributario, esta del 177 numeral 1 o debería reducirse o en su caso debería eliminarse, porque en definitiva, ya si el contribuyente no presenta la información y se le impide a la administración tributaria llevar a cabo su labor fiscalizadora, para eso el Código Tributario ha incorporado la determinación en base presunta. Entonces la administración tributaria, si no contara con la información para llevar a cabo su trabajo de control y fiscalización, tranquilamente puede aplicar determinación en base presunta. Entonces yo creería que una buena medida es reevaluar la aplicación de esta sanción, que a veces incluso la administración tributaria emite dos requerimientos. Un requerimiento asociado a documentación física que el contribuyente debe entregar y otro requerimiento asociado a información en medios informáticos. Y en ese caso se aplica una sanción distinta que está en el numeral 5 del artículo 177. Y resulta que cuando el contribuyente no presenta toda la información que la administración tributaria requiere o parte de esta, se le aplican dos sanciones. Entonces, yo creo que es necesario evaluar la trascendencia de la comisión de esta infracción o en su caso establecer regímenes de gradualidad que sean más consistentes con el incumplimiento de parte del contribuyente, porque si yo presenté el 99.9 de documentos y solo me faltó una factura, no me pueden sancionar con 100.000 soles. O sea, eso no es lógico, porque esta infracción es tan ciega que el contribuyente que no presenta nada, como el contribuyente que presenta el 99.9, la sanción es la misma. Esto no puede ocurrir. Entonces, por eso les digo, señores contribuyentes, el día que les llegue un requerimiento de fiscalización presencial, revisen que toda la información que ha pedido el auditor se entregue de manera estricta conforme se ha pedido. Porque si faltara algún documento, ya la experiencia nos ha enseñado, en algún caso, en una fiscalización, se presentó toda la documentación y en un contrato que la empresa había suscrito con su cliente faltaba un anexo, se había desglosado, se había caído el anexo. De toda la información, lo único que faltaba es el anexo 1 a este contrato. Por esa hoja, la administración tributaria aplicó una sanción de más de 50.000 soles, que hasta ahora está en instancia del Tribunal Fiscal. Lo cual no es razonable. O sea, es totalmente desproporcionado el incumplimiento del contribuyente respecto de la sanción, porque tranquilamente el auditor pudo haber llevado a cabo su labor fiscalizadora y cuando el contribuyente cumpla con obtener el documento, definitivamente pueda revisar este contrato, ¿no? O en su caso, la administración tributaria tiene atribuciones que le otorga la norma para que pueda hacer curso de información. Pudo haberle requerido al cliente copia del contrato con el anexo correspondiente, si es que suponía que con este anexo se estaba ocultando información o habría tributos no declarados, no pagados. Entonces, digo, la finalidad que persigue la fiscalización es que la administración tributaria verifique que el contribuyente ha cumplido con la información, que ha cumplido con determinar adecuadamente su obligación tributaria, y esta facultad de requerir información no tiene como propósito justamente verificar este hecho. Pero se puede hacer con la información que en su mayoría el contribuyente pueda presentar. Primer punto. Entonces, bueno, estamos hablando de cómo se lleva a cabo el procedimiento de fiscalización de manera presencial. Decía, inicia con la notificación de la carta de presentación de un requerimiento, se otorga un plazo para presentar información. Les decía yo que el contribuyente puede pedir prórroga hasta el plazo y la idea es que al cierre del requerimiento o al vencimiento del plazo se entregue la información que la administración tributaria requiere. Una vez que la administración ya tiene la información
empieza la revisión documentaria, y esta revisión documentaria lleva pues a que el auditor, el agente fiscalizador, determine algunas observaciones. Estas observaciones son comunicadas en otro requerimiento que la Administración Tributaria llama requerimiento de sustentación. Y en buena cuenta este requerimiento se emite con la finalidad de que el contribuyente pueda ejercer su derecho de defensa, se le da el plazo, el contribuyente hace su descargo o no lo hace en algunos casos, la Administración Tributaria evalúa el descargo y luego de ello, de haber evaluado los descargos, procede a concluir el procedimiento con la notificación de la resolución de determinación, y de ser el caso, las resoluciones de multa. Es normal que cuando la Administración Tributaria determine un tributo omitido, se le aplique una sanción por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178. Entonces, este es el esquema de procedimiento de fiscalización, pero de manera presencial, ¿no? Decía yo, la característica principal es que hay interacción entre el contribuyente y el funcionario de la Administración Tributaria. Y este procedimiento de fiscalización presencial puede ser definitivo o puede ser parcial, ¿no? Entonces, decía yo, se diferencia del procedimiento de fiscalización parcial electrónico, el cual ahora vamos a comentar. Brevemente, hasta estas alturas de la charla, hemos hablado de fiscalización definitiva, hemos hablado de fiscalización parcial y también hemos hablado de fiscalización parcial electrónica. Entonces, ¿cuándo es una fiscalización definitiva y cuándo es una fiscalización parcial? Se entiende que la fiscalización definitiva es un procedimiento que lleva a cabo la Administración Tributaria de carácter exhaustivo. O sea, es una revisión amplia e integral de un periodo y un tributo en particular. Entonces, se dice que es definitiva porque se revisa la totalidad de elementos que conforman la obligación tributaria. Y entonces, eso en principio. Y luego se dice además que es definitiva por lo siguiente, porque una vez que la Administración Tributaria concluye la fiscalización, por ejemplo, en este caso, se fiscalizó impuesto a la renta del 2016, se determinó un tributo a pagar de 100.000 soles, se notificó la resolución de determinación, este procedimiento ha sido de manera definitivo. Entonces, si es definitivo, quiere decir que no existe posibilidad que más adelante la Administración Tributaria pretenda nuevamente fiscalizar impuesto a la renta 2016. Por esa razón se dice que sería un procedimiento definitivo. Claro, sin embargo, esto tiene una excepción. Recuerden que nuestro Código Tributario ha incorporado en el artículo 108 de este cuerpo legal la posibilidad de que la Administración Tributaria pueda modificar, complementar, sustituir y revocar los actos después de notificados, ¿no? Entonces, puede darse el caso que luego de haberse culminado la fiscalización o la notificación de una resolución de determinación, más adelante excepcionalmente se puede abrir o reabrir o iniciar nuevamente la fiscalización respecto al mismo periodo de tributo, en tanto se presentan los supuestos previstos en el artículo 108, ¿no? Entonces, esa es la única excepción. No es común, o sea, no es normal que la Administración Tributaria, cuando es una fiscalización definitiva, vuelva a fiscalizar el mismo periodo de tributo. En tanto que lo hiciera, tendrá que sustentar y acreditar que el contribuyente se encuentre inmerso en alguno de los supuestos previstos en este artículo 108 del Código Tributario. Si no lo hiciere, el contribuyente tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Fiscal a través de una queja, decía yo, conforme al artículo 155, y cuestionar el inicio de este procedimiento de fiscalización. Pues bien, eso con respecto al procedimiento de fiscalización definitivo. Otro aspecto de este procedimiento es que, de acuerdo a nuestro Código Tributario, el plazo para llevar a cabo el procedimiento es de 12 meses, el cual puede ser prorrogado a un periodo adicional, se entiende, de 12 meses más, es decir, el plazo para llevar a cabo la fiscalización definitiva es de un año, o sea, 12 meses, el cual la Administración lo podría prorrogar a uno adicional cuando encuentre que pues, la fiscalización es compleja, cuando hay ocultamiento de ingresos, cuando el contribuyente es parte de un grupo empresarial, entre otros. Ojo, el plazo no aplica de 12 meses
no aplica si es que la fiscalización es una fiscalización por aplicación de normas de precio de transferencia. Pues bien, esos son los aspectos importantes del procedimiento de fiscalización definitivo, pero existe el procedimiento de fiscalización parcial. Y yo dije que el procedimiento de fiscalización parcial puede ser presencial o puede ser electrónico. Entonces, ¿por qué procedimiento parcial? Porque en este caso la administración tributaria no hace una revisión integral, total, de todos los elementos que conforman la obligación tributaria, sino va haciendo una fiscalización, ¿no? Como valga la redundancia, por partes, ¿no? Por elementos le llama la norma tributaria. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el caso del impuesto general a las ventas se podría hacer una fiscalización parcial en donde solo se revise el crédito fiscal. O sea, solo se revise las compras que el contribuyente ha efectuado y que le dan derecho a deducir crédito fiscal. Y no se revise el débito fiscal, es decir, las ventas. O en otra fiscalización se puede revisar más adelante ya el débito fiscal. Igual en el caso de renta, se puede revisar por un lado los ingresos, luego más adelante una nueva fiscalización por costos y luego más adelante una fiscalización por gastos, ¿no? O a veces la administración tributaria en renta fiscaliza costos y gastos de manera conjunta y más adelante podría fiscalizar ingresos. Entonces, esta fiscalización parcial, ¿no?, de alguna manera resulta siendo una forma eficiente de fiscalizar al contribuyente, porque a veces la inconsistencia que presenta el contribuyente en su declaración jurada precisamente está asociada, por ejemplo, al tema de compras y crédito fiscal o compras y gastos. Entonces, la administración fiscaliza exclusivamente donde hay el problema, dejando abierta la posibilidad de que si más adelante, por cruce de información, detecta que existen ingresos ocultos o no declarados, entonces se puede nuevamente abrir la fiscalización, pero por este otro elemento que no ha sido materia de fiscalización. Entonces, eso es fiscalización parcial. Y la otra diferencia respecto de la fiscalización definitiva es que en la fiscalización parcial el plazo para llevar a cabo la fiscalización es de 6 meses, el cual no es prorrogable, a diferencia del caso de la fiscalización definitiva, que es 12 meses más, prorrogable 12 meses más. En este caso, en la fiscalización parcial de 6 meses no es prorrogable, salvo que la administración tributaria así lo decida, amplíe la fiscalización de parcial a definitiva. Es decir, me vienen fiscalizando crédito fiscal o costos o gastos para efecto del impuesto a la renta del año 2016, me están fiscalizando gastos renta 2016 y el auditor advierte que también hay problemas en costos y que también hay problemas en ingresos. Entonces, se puede ampliar o pasar de la fiscalización de parcial a definitiva. El tema está que una vez que se notifica el requerimiento en donde se cambia la fiscalización o el tipo de fiscalización de parcial a definitivo, de ahí para adelante corre el plazo de los 12 meses. Entonces, bien, ese es el escenario. Hasta este momento hemos avanzado con el procedimiento de fiscalización definitivo, el procedimiento de fiscalización parcial, pero a nivel de fiscalización parcial presencial. Hace un momento comentaba que cuando es procedimiento de fiscalización definitivo, solamente es presencial, no hay electrónico. Y también hay procedimiento de fiscalización parcial presencial. Y dije que esto tiene un esquema, no tiene una forma de llevar a cabo. Y el signo característico es que hay interacción entre el contribuyente y la administración tributaria. Ya, entonces, ahora lo que vamos a evaluar es el procedimiento de fiscalización parcial, pero llevado a cabo de manera electrónica. Ojo, es procedimiento de fiscalización parcial electrónica, es decir, se va a revisar uno o más elementos, ¿no?, que conforman la obligación tributaria asociada pues al tributo que es en materia de fiscalización, ¿no? ¿Qué ocurre? Actualmente la administración tributaria viene de manera paulatina haciendo uso de los medios informáticos, del avance de la tecnología, y está migrando su matriz de utilizar papel, ¿no?, está desmaterializando, y ahora todo es vía electrónica. Entonces, ya hace algún tiempo se ha incorporado el tema de comprobantes electrónicos. Se entiende que para el año 2018 casi todos los contribuyentes van a emitir comprobantes electrónicos. Ahora tenemos libros electrónicos, ¿no?
tenemos declaraciones que presentan los contribuyentes que le permiten a la administración tributaria hacer cruces de información, como por ejemplo la declaración anual de operaciones con terceros, la declaración de notarios, la declaración de predios, el PD de exportadores, el coestado. O sea, hay declaraciones que periódicamente los contribuyentes presentan a la administración tributaria y que sirven de base para que la administración tributaria haga cruces de información. Entonces, además que la administración tributaria posee ya información que el propio contribuyente entrega cuando se inscribe a la SUNAT, cuando presenta sus declaraciones juradas determinativas, cuando presenta declaraciones juradas informativas. Toda esa información que la administración tributaria ha copiado en su base de datos nacional permite que la administración haga cruces de información, ¿no? La declaración del contribuyente versus toda la información que consigue a través de sus distintas fuentes, ¿no? Como son, dije, comprobantes electrónicos, libros electrónicos, declaración anual de operaciones con terceros, etc. Hace los cruces de información y si detecta que el contribuyente ha omitido declarar tributos, ¿no? O hay inconsistencias en uno o alguno de los elementos de la obligación tributaria, entonces va a dar inicio a lo que se conoce como el procedimiento de fiscalización parcial electrónico. Entonces, bien, luego ahora, si ustedes avanzan en las diapositivas que tienen ahí a la mano, encontramos un cuadro adicional donde dice procedimiento de fiscalización parcial electrónica, y ahí está detallado el esquema de cómo se lleva a cabo el procedimiento. Es un procedimiento rápido, breve, ¿no? Que va a permitir a la administración tributaria determinar deuda de manera muy rápida. Y a ver, tiene un inicio. El inicio del procedimiento es con la notificación electrónica de la carta de inicio del procedimiento y la liquidación preliminar. Ahora, ojo, el inicio es con la notificación electrónica de estos documentos. Entonces, estamos variando nuestra forma tradicional de notificar al contribuyente cuando